Hablar de educación tiene que ser en el contexto de la cuarta transformación del país. Impulso radicalmente democrático, primero los pobres para el bien de todos, que significa dar preferencia a quienes hasta ahora han sido mayormente marginados. La orientación es muy sencilla y el gran educador ha sido el presidente en las mañaneras. Ahí se explica con toda claridad por qué actualmente no se prioriza a la empresa o a la acumulación capitalista, sino se prioriza la atención a los más necesitados. En las mañaneras tenemos nosotros una espléndida escuela de transformación social en la que lo político, lo histórico, lo anecdótico, lo cultural se mezclan y presentan a una persona extraordinaria que es Andrés Manuel, gran estadista, capaz de relacionarse tranquilamente con criminales de guerra, según el juicio de Nuremberg, que tiene la facilidad de acercarse y transformar lo que parecía intransformable. ¿Qué es lo que el presidente de México, como líder de esta transformación educativa, propuso para educación? Yo pondría 3 niveles. A nivel de CONACYT, la idea era orientar el gasto en investigación científica, humanizarlo, orientarlo hacia el beneficio de las mayorías. De ahí nació el programa PRONACES, de ahí nacen los recortes a los fondos que se orientaban en gran medida a apoyar investigación en grandes corporaciones. Y algo muy notable, las escuelas Benito Juárez, las universidades Benito Juárez. Es algo de lo que no se habla mucho, pero que debe de tener con el tiempo un impacto formidable. Más de 200 o llegarán a 200 pequeñas universidades. Algo en parte discutible, pero obviamente muy esperanzador para quienes viven en las comunidades rurales, de lo que al final tocaré algo. Esto es en educación en CONACYT, y en educación superior, estas escuelas, universidades. En educación básica, que es lo que nos interesa discutir ahora, el presidente propuso 4 líneas fundamentales y pragmáticamente dijo lo que se puede hacer. Y quiero subrayar el pragmatismo del presidente porque es lo que nos da argumento para ver lo que falta. Pongo un ejemplo. No subir impuestos. El periódico hoy habla de que la banca en México de enero a agosto ganó 181,000 pesos, 181,000 millones de pesos, ganancia. Y no ha puesto impuestos. Es obvio que hay que poner impuestos. Es obvio que no solamente puede uno repartir el ingreso, tiene uno que repartir la riqueza, pero subrayo, lo admirable de Andrés Manuel es que haya hecho todo lo que ha hecho en un entorno en el que parecía imposible, poniendo de cabeza postulados de premios Nobel de Economía, haciendo lo que parecía imposible y teniendo éxito, además. Subrayo de nuevo lo incompleto que tenemos que completar. Este es el desafío en educación. De las 4 líneas, la principal, porque correspondía a la insurgencia política de los maestros, fue eliminar el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, emblema de las reformas del Pacto por México. Un instituto fuera de la SEP, con un poder superior al de la SEP, ¿no? Y con una orientación muy
no quiero usar el neoliberal porque está muy sobado, pero sí con una orientación muy orientada, una orientación a lo individual, al avance medido cuantitativamente con estándares internacionales, supuestamente internacionales. Eso se logró a medias, porque me consta que no le gustó la manera como finalmente en el Congreso se decidió transmutarlo en Comisión Nacional para la Mejora del Logro Educativo. La idea original era desaparecerlo, pero en las negociaciones quedó eso. Segunda línea, dar becas, sobre todo a nivel medio superior, universales, a las familias más pobres, en superior y en elemental. Dar recursos directamente a las escuelas más pobres. De hecho, en CONAFE prácticamente el 80% de las comunidades CONAFE han recibido el apoyo de la escuela es nuestra. Siguiendo la orientación fundamental para el bien de todos, primero los pobres. Y en cuarto lugar quedó, como lo presentaba el presidente, introducir temas de humanidades, de filosofía, de historia, que habían quedado relegados en ediciones previas. Hasta finales del 2020, me consta, todavía este era el discurso del presidente. Y a partir del 2021, a principios del 2021, aquí yo hago una división, son dos avenidas diferentes. Desde el principio del sexenio con Esteban Moctezuma, yo le sugerí a Esteban Moctezuma que la transformación educativa de nivel básico se hiciera a partir de lo que muchos maestros y maestras ya estaban haciendo en sus comunidades, en sus escuelas. Y lo hablaba por conocimiento de primera mano de lo que nosotros hemos venido haciendo a través del CONAFE y lo que también muchísimos maestros y maestras de escuelas regulares han hecho. ¿Qué es lo que hacemos? Como en la presentación lo dijo la doctora, es el aprendizaje en diálogo, donde no hay cabida para la pretensión, para la falsedad, porque estamos cara a cara, porque el compromiso es aprender algo que me interesa de alguien que ofrece el entorno, la sabiduría, la acogida, para que pueda tener lugar. Lo que los neurólogos te dicen ahora, que lo más importante para el aprendizaje es el entorno de confianza y afecto. La doctora Pamela de Harvard lo acaba de decir. Ustedes, precisamente viendo fotos de aquí de Sonora, Elena le mandó fotos de lo que se hace en las comunidades. Dice, ustedes ahí han hecho lo mejor, que es propiciar la cercanía, el afecto, la entrega. Es el entorno en el que los factores mentales producen las conexiones sinápticas que permiten el aprendizaje. Pero es lo afectivo lo que abre al aprendizaje. Viene la parte intelectual, el contenido particular, pero lo importante es esto. Y eso es lo que hace el diálogo, y la paradoja es que está al alcance de cualquiera, porque el recurso mejor distribuido en el mundo es la capacidad de cada persona para platicar, para conversar, para entenderse en diálogo. Esto yo le propuse a Esteban, ¿por qué no lo recoges? Hay muchos que tienen esta característica, que lo han iniciado ellos, que está abierto a la comunidad, que tienen cierta experiencia, que han demostrado logros, que no excluyen a nadie. Sin embargo, Esteban no aceptó esta propuesta. Pero lo que quiero decir es que esto viene de lejos, esto que
hablo de la relación tutora. ¿Por qué? Porque se contagia, porque es una experiencia, no es un discurso, es un movimiento de base. Y esto es lo que nos va a servir, o me va a servir a mí, para ligar esto que se hace en el CONAFE con esto que tenemos que hacer para todos los maestros, como bien lo dijo Guadalupe. El desafío que tenemos actualmente es que hay dos pistas por las que se desarrolló este cuarto propósito de Andrés Manuel de hacer nuevos textos escolares, que lo que parecía simplemente añadir temas que habían pospuesto o no habían tenido suficiente en cuenta las transformaciones anteriores, pasó a ser algo mucho más profundo. Pasó a ser una sacudida a nuestro sistema educativo, a este sistema en el que todo venía ya bien definido para que el maestro lo ejecutara de la manera más cumplida. Ahora se deja a medias y se dice al maestro, ahora usted avance. Es una manera de reconocer la dignidad del maestro, no únicamente dándole una mejor remuneración, quitando la legislación que lo ofendía, es reconocer la dignidad profesional del docente. La pregunta es, ¿cómo se aprende a proceder de manera autónoma cuando la mayor parte del tiempo los maestros han sido sujetos a una dirección muy vertical? Una de las cosas con la que se topa uno en el sistema educativo es que todos los maestros te piden un oficio, es que preguntan si se puede. Entonces, el desafío que tenemos es no criticar exhaustivamente los textos, sino cómo hacer que los revivan los maestros, que les den vida. Esto es lo importante, no hacer un fetiche del texto. El texto es un medio y lo que importa es la dignidad profesional del docente. Esto es lo que hay que apoyar. ¿Y cómo lo apoyamos? Quiero llegar a este punto que es muy importante porque es la bisagra para pasar a lo que sí quiero yo subrayar como lo más esperanzador desde mi punto de vista para la transformación educativa del país. Los maestros que han vivido la práctica tutora en una reunión en Colima, a la que fueron dos maestras de aquí, y el subsecretario las mandó con mucha generosidad. Ahí le dijeron a Marta Belda, la subsecretaria, nosotros ya hacemos lo que dice el programa, pero ustedes permítanos hacerlo mejor. Hay una imagen que con frecuencia usa el presidente, aunque el texto del que lo sacó no es el más justo. Dice que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Bueno, las botellas no se hacen viejas, es el odre el que se hace viejo. Y lo que le dicen es vino nuevo en odres nuevos. Tenemos una orientación liberadora en un cajoncito que todavía nos estrecha. Eso es lo que hay que... Ese es lo hermoso de esto, que la transformación de la SEP va a ser desde la misma práctica, desde lo que los maestros necesitan de espacio vital para lograr lo que pide precisamente el programa. Esto es reconocer realmente la dignidad del docente, pero hay que echarle la mano. Tenemos que apoyarlo de mil maneras. Y aquí paso, para no tomar más tiempo,
a lo que siento que es el aporte más importante en este momento de transformación, de apertura, de libertad, de esperanza. Y es lo que un maestro finado, el doctor Richard Elmore, dijo de la práctica tutora no hace mucho. Dice, la práctica tutora es una práctica que genera teoría sin dejar de ser práctica. ¿Cuál es la teoría que genera la práctica tutora? La teoría que vemos desde nuestras comunidades CONAFE es el efecto perverso de la educación en las comunidades pobres, en las que se obliga a las personas que quieren seguir estudiando a salir de su comunidad, a dejarla, con sacrificios enormes de la familia y con pocas esperanzas de volver a la comunidad. La mitad de los municipios mexicanos han perdido habitantes en los últimos años. Estamos abandonando las comunidades, o se están abandonando las comunidades rurales. Lo que queremos en CONAFE es arraigar, pero la escuela desarraiga. Y olvidémonos del desarraigo de unos cuantos, pensemos en los que se quedan. Los que se quedan van a tener la holgura, el ocio escolar que tuvimos nosotros para pasar 9, 12, 16, 20 años en la escuela. Estamos condenando a la mayoría de la población, no a la mayoría, a un tercio de la población, a no satisfacer el derecho a la educación básica. ¿Por qué? Porque hablando de colonialismo, seguimos nosotros un canon que no nos corresponde ni a nosotros ni a otras partes. ¿Quién puede afirmar que se necesitan 9 años para lograr las competencias de educación básica? Saber aprender, saber convivir racional y emocionalmente con los demás, saber investigar, saber expresarse. Lo que estamos viendo con la práctica tutora, y ese es el convenio que tenemos con CONACYT, es que en menos tiempo una persona de cualquier edad, de cualquier condición, puede ser capaz, si se empeña en aprender de esta manera, de tal manera que demuestre lo que aprende. Esa es la ventaja de la relación tutora, la visibilidad. Como dice John Hattie en su libro Visible Learning, el factor más importante de todos, haciendo multianálisis, el factor más importante para asegurar aprendizaje es la visibilidad para el que aprende, para el que enseña, para el que observa. ¿Y qué visibilidad tenemos en nuestras escuelas? La asistencia, la conducta, los resultados de exámenes estándar y el tiempo, sobre todo el tiempo. Piensen ustedes el contraste con el servicio público. Diagnóstico, remedio, efecto son visibles. Por eso hay ciencia médica. La educación no tiene algo tan visible, unívocamente visible, para poder generar una ciencia. Y lo que estamos intentando con el proyecto CONACYT es ser nosotros investigadores y al mismo tiempo conejillos de indias para demostrar en personas particulares de las comunidades de cualquier edad que con la práctica intensa de la relación tutora, en la que cumplimos plenamente lo que propone el marco curricular, que el conocimiento sea situado, que la comunidad sea el entorno propicio, que la atención sea individual, que sea colectiva. Esto lo hacemos. Y lo que permite la práctica tutora es romper este tabú de que tenemos nosotros
que pasar 3 años de preescolar, 6 de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que quienes viven esto con intensidad llegan a la preparatoria y pierden el tiempo. Es muy repetitivo. Yo creo que lo que tenemos que hacer para seguir transformando la educación es hacer ciencia-arte de nuestro servicio. Es arte porque el diálogo, la cercanía, acoger a la otra persona, respetarla en su unicidad, es arte. No hay reglas que lo ciñan, pero sí hay un aspecto que es científico, que tú sabes que si haces esto, sucede algo. Eso es el desafío que tenemos y es el aporte que queremos hacer tanto para el nuevo marco curricular como para lo que sigue. Lo incompleto de esta gran transformación que tenemos nosotros que completar, o los jóvenes los que queden, porque ya los viejos haremos poco. Muchas gracias.